Hola a todos y bienvenidos a otra emisión más de Tomate 20. Acá pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. Hoy, como los viernes, fecha que hemos sumado a nuestra programación habitual de streams, vamos a tener una charla. En este caso va a ser con Eli, que ahora en un segundito vamos a hablar con él, sobre Mundo de Tinieblas, uno de los universos roleros más conocidos, más famosos que existen. Así que preparaos, vástagos, porque vamos a entrar en ese universo oscuro. Antes que nada, un par de avisos parroquiales. Primero y principal, recordamos que el sponsor de este canal es Gond 3D. Gond 3D hace impresiones de miniaturas o de bustos en resina UV, un material que es mucho más detallado que otros tipos de materiales con los que se suele hacer impresiones 3D. Tiene un amplio catálogo, lo pueden ver. Les manda los presupuestos sin cargo y lo mejor de todo, con el código TOMATE tienen un descuento. Así que búsquenlo en redes sociales como @gond.3D. Después tenemos un anuncio, un buen anuncio. Acá Lito, que está del otro lado, sabe que esta es una primicia que tuvimos recién de Tomate 20. Acabamos de ser aceptados en el programa de afiliados de Hero Forge. Hero Forge es quizás el mejor proveedor de un sistema para diseñar tus propias miniaturas. Por supuesto, mandarlas a imprimir y traerlas. Pero realmente les recomiendo que lo prueben. Después vamos a poner todo lo que tenga que ver con logos, videos, etcétera, en el canal y en nuestro Instagram para que puedan verlo. Y si compran algo por ahí, nos llevamos una pequeña participación que ayuda a mantener el canal. Así que súper recomendado. Sin más, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @tomate20rpg, y acompáñenme en esta aventura por el mundo de tinieblas. Estamos acá con Eli Montelo. Eli es narrador de vampiro, streamer, especializado en Vampiro a la Mascarada, mundo de tinieblas en general, pero especializado en Vampiro a la Mascarada. Eli, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido a ti, a Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí y pues muy emocionado, contento, feliz, listo para platicar de Mundo de Tinieblas, de Vampiro la Mascarada quinta edición o de lo que tú quieras hablar de este momento. Felicidades por lo de Hero Forge, felicidades por lo de... Qué genial lo que acabas de decir de las figuritas que moldean. Qué buenísimo, qué excelente por esa afiliación que tienen. Muchas felicidades. Aparte, ya tuvimos buenas experiencias, por suerte, de gente del canal que ha comprado con Gond y le ha gustado lo que le mandaron, así que esperemos que siga siendo así. Qué mejor. Bueno, un proveedor de buenos servicios. Pero antes de empezar, Eli, ¿dónde te pueden encontrar? Contanos un poco sobre lo que haces, en qué redes sociales te pueden encontrar los que están viendo. Y mientras tanto, les digo a los que están en el chat que no tengan miedo de poner sus preguntas, sus dudas sobre Mundo de Tinieblas, sea que no lo conozcan o que lo conozcan y tengan sus anécdotas para contar. ¿Dónde te podemos encontrar, Eli? Bueno, a mí me pueden encontrar en diferentes redes sociales, ya sea en Twitch, YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Prácticamente manejo todas menos TikTok, como Eli Montelo. Buscan así como Eli Montelo y me van a encontrar sin ningún inconveniente. ¿Y qué van a encontrar en mi contenido? Van a encontrar, número 1, juegos de terror. Me gustan los videojuegos de terror. Juego casi todo el juego de terror que pueda comprar o esté al alcance de mi bolsillo. Muy bien. Número 2, crónicas. Yo lo que hago son crónicas abiertas. Invito a la gente de mi canal a que se unan a ciertas crónicas, mesas de one shot, sesiones de 4 sesiones o incluso más. El año pasado terminé lo que es Chicago by Night y Fall of London. Y también van a encontrar mis pláticas o mis temas principales de Vampiro la Mascarada quinta edición. Hablo de lo que son el lore de Vampiro, de todos los clanes habidos y por haber, o cualquier clan que la gente se anime a platicar, ¿no? Que oye, quiero hablar de este clan, yo lo checo, lo analizo y hago un pequeño video de como una hora y media de todo el lore que conlleva lo que los lleva actualmente a cómo se encuentran o en qué posición están dentro del Mundo de Tinieblas. Hablando entonces de Mundo de Tinieblas, Eli, ¿cómo definirías vos qué es el Mundo de Tinieblas? Alguien que te pregunte, algún rolero, rolera que no lo conozca, que haya escuchado quizás nombrar que existe esta línea de juegos de rol, pero que no sepa qué es. Mira, yo me quedo con la primera lectura que hice de la tercera edición, o la edición revisada, que dice: Mundo de Tinieblas es exactamente tu mismo mundo tal y como está, solamente las cosas horrorosas y feas, multiplícalo por 3. Y con eso me quedo para decir, esto es Mundo de Tinieblas.
todo lo que Wow. hay escuchado en televisión, estas teorías conspiracionales que ves en internet, de gente que dice que atrás de cada vendedor de lo que sea $1, lo que tú quieras, hay un monstruo que está controlando el mundo. Es exactamente lo mismo, pero imagínate que son vampiros. Así es como yo lo manejo, más que nada. ¿Cuándo incursionaste por primera vez en Mundo de Tinieblas vos? Tenía 15 años. Me invitaron, hicimos una tarea, me acuerdo, estábamos en secundaria, primero de secundaria, si no me equivoco, un poquito, o segundo, no me acuerdo en qué grado era, pero me acuerdo que nos invitaron a un trabajo y nos quedamos a dormir, porque pues era pijamada. Y un amigo me dice, oye, ¿les gustaría jugar un juego? De que, sí, ¿qué juego? No, pues un juego de vampiros. Y entonces nos empieza a contar el mundo de tinieblas. Y yo, desde ese día hasta la fecha, que tengo 32 años, me enamoré de Mundo de Tinieblas. Para mí es el juego mejor del mundo. Yo sé que hay muchos mejores o muchos diferentes, pero para mí en mi corazón es el que está siempre ahí arraigado. Nada lo va a destronar y me encanta. Así que sí, tengo ese momento de 15 años que tengo ahí jugando esto. Qué parecida anécdota a cómo introduje a muchos de mis amigos a los juegos de rol, porque de hecho al grupo de amigos actuales, ¿no? Con el que suelo jugar fuera de cámara, fuera de Tomate de 20, ¿no? Nosotros nos juntábamos a jugar juegos de video, jugábamos por internet, etcétera, y cada tanto salen, como en cualquier grupo de amigos, conversaciones, ¿no? Sobre películas, sobre esto. Y yo contaba siempre, no, porque hay una serie de juegos de rol. Ellos sabían que yo roleaba, ¿no? Había roleado en la secundaria. Yo, de hecho, uno de los primeros juegos que roleé también fue Vampiro edición revisada. Ajá. Y pues yo le decía, no, porque está re bien manejado, los vampiros son así, están esta cantidad de clanes y cada uno tiene una especialidad. Y yo les fui contando y les encantaba, hasta que un día dijeron, che, bueno, juguemos. Y claro, ahí sí, entraron. Sí. Fue como el narcotraficante que da la probadita gratis. Y ahí no zafaron nunca más. No se fueron nunca más. No, lamentablemente siempre hacemos esa comparación del rol con la droga. Deberíamos dejar de hacerlo. Los de metajuego también la hacen. Y no sé si es buena estrategia. Pero que por lo menos hubo algo así. Vos empezaste con edición revisada, ¿no? ¿Te acordás más o menos el año en el que empezaste a rolear con Vampiro? Más o menos. Pues réstale a este año, al 22, 15. ¿Y qué tenemos? ¿2007? 2017. ¿7? O 6, por ahí, sí. 2007 aproximadamente. Que creo que cuando yo entré, o sea, es que yo entré la primera vez con el libro de segunda y luego conseguimos el libro de tercera. Obviamente lo conseguimos pirata, siendo sincero, porque pues económicamente hablando era muy caro. En esa época imposible conseguir cosas originales acá en Latinoamérica. Y más más para niños de clase social media, ¿no? Totalmente. Tenía amigos o conocidos que eran de clase social alta, que ellos sí viajaban a Estados Unidos cada cierto tiempo y se traían a lo mejor el libro de allá. Claro. Pero sí, prácticamente fue el 2007, creo yo, 2007, 2006. Claro, me acuerdo que desde secundaria me lo habían querido como que mostrar, pero en secundaria, no sé si en los mismos grados allá también, ¿sí? Sí. Ok, en secundaria no le encontré ningún interés, era todavía muy impreactivo, no era tan así, pero de repente, pues entrando no, pero fue en primaria, primero fue en primaria, luego ya entrando a secundaria, fue cuando me agarró como que a ver, quiero saber qué es, por esa noche, la verdad, si esa noche nunca había llegado, esa tarea, nunca me hubiera metido a lo mejor al juego de rol. Fue tu primera experiencia rolera, eso. No jugaste D&D antes ni nada por el estilo. Nada, claro. Nunca. Lo único que yo conocía de juegos eran los videojuegos. Claro, por supuesto. Creo que en esa época apenas tenía el Nintendo 64 o algo por el estilo, así que yo no jugaba nada de eso. Claro. Los Final Fantasy y todo eso, yo llegué a conocer hasta el PlayStation 1 en el Final Fantasy 7. O sea, todo lo anterior a eso nunca lo jugué. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nunca fui como que pues no era tan fácil para mí adquirirlo en ese momento. Y ya cuando entro a Mundo de Tinieblas y me doy cuenta que es un juego extremadamente genial, donde más ocupo imprimir una hoja, creo mi historia, creo mi aventura, creo mi idea, y luego alguien me narra conforme a la historia lo que está pasando, y solo ocupo gastar en unos dados, para mí fue como que esto es mi mero punto, ¿no? Todos los fines de semana juntarnos, hacer una fiesta o una pijamada y a jugar rol. Y eso era lo que hacía. Absolutamente. Aparte, hay algo que
que puede parecer, quizás ahora cuando lo mencione, muy, muy tonto, pero creo que vas a estar de acuerdo, y para los que están del otro lado viendo y capaz nunca jugaron Vampire o ninguno de los juegos de Mundo de Tinieblas, que es el sistema del juego de Mundo de Tinieblas, la hoja, es muy fácil de llenar. Sí. Muy fácil de llenar. Y qué tan bueno, qué tan malo sos en algo, se siente porque es la cantidad de dados que tirás. Entonces Sí. vos sabés que si sos bueno, agarrás un manojo de dados y tirás 8, 9, 10 dados. Y sabés que si tenés que hacer una tirada con 3 daditos, ¿no? Ya sabías que Las estabas cosas son mal. complicadas. Entonces, en el llenar los puntitos en la hoja, en el agarrar los dados, hay algo que es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más directo como experiencia de juego que en otros juegos como D&D, que la cosa pasa por, bueno, tirar con números más grandes, ¿no? Y eso. Pero hay algo muy hasta satisfactorio del llenar las hojas en sí. A mí en Vampire me encantaba llenar hojas de personajes. Debo haber hecho más personajes que en cualquier otro juego, todos Ajá. juntos. Tipo, todos los otros juegos juntos, debo haber hecho más personajes en Vampire, porque llenar las hojitas ya hasta memorizaba la cantidad de puntos que iban en Sí. cada cosa. Sí, si me preguntas a mí, te puedo decir Sí, casi sí, sí, sí. prácticamente todas. De hecho, incluso, o sea, ahorita que lo mencionas, el llenado de hojas, la facilidad, yo me acuerdo que yo decía, voy a hacer 5 personajes, porque en alguna crónica voy a querer ser un asesino, pero en otra crónica voy a querer ser un motivador, en otra crónica voy a querer ser un bibliotecario, y llenabas con tantos skills que tienen las hojas de personaje, pues podía llenarte que aquí quiero esto, aquí quiero aquello, aquí me pongo esto, Absolutamente. este es muy carismático, muy manipulador, y empiezas todo, ¿no? Y la verdad, o sea, es que es entre comillas, muy simple, porque no es como, sinceramente, no, a mí me gusta Dungeons and Dragons, también tengo que admitir que juego Dungeons and Dragons, y me gusta bastante, pero yo, a pesar de todo, no lo entiendo. O sea, si tú me dices, oye, hagamos un personaje, yo tengo a mis amigos que se sientan media hora y acabe. Y yo les digo, oye, ¿cómo le hago para poner atributos? ¿Cómo tiro los dados? ¿Cuántos dados son? ¿Cómo le sumo? Que no me lo sé. Y en cambio Vampiro, de que, bueno, tienes los atributos. Oye, ¿cómo le hago para llenarlo? 7 puntos. Tantos puntos. 4 puntos. Se acabó. Y tú nada más 1, 2, 3, 4. Se acabó y ya llenaste tu hoja. Así que siempre se me hizo como que más fácil y más amigable. Es muy fácil de enseñar también. También, Y por ende de aprender, ¿no? Obviamente. Pero es muy fácil introducir gente nueva al juego. Decís, tenés esto para llenar, ponele dónde querés poner cada punto y lo vas haciendo. Comparado a otros juegos, ¿no? Por supuesto. D&D es bastante más complejo para un jugador novato en comparación a Vampiro. Igual es curioso que entre D&D y Vampiro, específicamente Vampiro diría yo, no Mundo de Tinieblas en general, entre D&D y Vampiro yo creo que está el 98% de las primeras experiencias roleras de la gente. O sea, bueno, claro, pero es por el... todo el mundo entra por ahí. Es que es parte de la historia de este modernismo, ¿no? Sí. D&D es aventura, es fantasía, es medievo, y de repente entran los 90s y empieza Vampiro la Mascarada con un ambiente gótico punk donde todos queremos ser malos y yo quiero otras uñas pintadas y nos dan las opciones y tú dices, oye, pues siendo sinceros, yo no puedo porque nací en una familia católica o muy estricta y no me dejan andar de negro todo el tiempo, no me dejan el pelo largo y de repente dicen, sí, aquí tu personaje va a ser como tú quieras que sea en ese sentido y no ocupa una armadura, no ocupa una espada. Uf, la gente se emboló, ¿no? Y toda la ambientación. Hay un documental completo de Estados Unidos cómo vivió ese tiempo de vampiros, primera, segunda, tercera edición, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Ahora lo vamos a hablar en detalle, que es uno de los temas que me gustaría que toques. Citaste esta frase, ¿no? De qué es el mundo de tinieblas, ¿no? Así que adentrémonos un poco a hablar del mundo de tinieblas. ¿Qué hace diferente a este mundo, el mundo de tinieblas, del mundo nuestro de la vida real? Porque en apariencia, para un simple mortal, según dicen los libros, no debería haber demasiadas diferencias en cuanto a las cosas cotidianas. Sí. Pero sí es un mundo más oscuro. ¿Dónde estarían esas diferencias? ¿Dónde las podemos ver? Tiene que ver con un todo, ¿sí? Uno de los ejemplos más simples, que a lo mejor la gente que no ha jugado Vampiro puede verlo, hay un videojuego llamado Bloodlines, que te explica la vida de una persona, ¿no? Y literalmente, una de las historias más simples es que te fuiste a un antro, a una disco, te fuiste a emborrachar,
o bueno, en el caso que seas un personaje masculino, ¿no? Un hombre te vio, una mujer te vio, le coqueteaste, te coqueteó, te pareció hermoso, dijiste, ya la hice, hoy conquisté, y terminas completamente succionado de la vida, ¿no? Te levantas hasta el día siguiente y ya no sabes simplemente qué pasó. Y nada más ves a alguien enfrente de ti y te dice, felicidades, eres un vampiro, que te vaya bien. Y este concepto, ese principal concepto de que no sabes con quién puedes despertar, te da el punto básico de que esto es terror. O sea, al final de cuentas esto es este miedo, es meter ese terror en las personas, porque al final de cuentas es un humano que despertó y ya no es un humano. Ya Absolutamente. es algo más allá. Esa es una. Otra, políticamente hablando, ¿tú crees que el narcotraficante o la cédula de pandilleros que está aquí en la esquina son una bola de tontos y son los malditos pandilleros y rayan todo tu tiempo tu colonia? O esos narcotraficantes que venden drogas, lo que sea, y tú crees eso, y de repente un día vas a querer hacerles frente y nada más te acuerdas que entraste a la puerta del bar o del lugar y despertaste en tu casa. Y tú dices, ¿cómo llegué aquí? Y algún vampiro ahí estaba atrás y te manipuló, hizo que olvidaras lo que estabas haciendo y desapareciste, ¿no? Así que el concepto de que vampiro te diga, atrás de tu mundo que tú crees conocer, están estos monstruos que gobiernan el mundo, fue también lo que te mete en este juego, ¿no? A mi punto de vista. Sí, hay que meterse un poco también en el espíritu de época, ¿no? Esto salió en el 91, la primera edición, y Sí. revisada en el 98, fue la tercera edición. Uh-huh. Estamos hablando de los comienzos de Internet, la popularización masiva de las teorías conspirativas por primera vez, ¿no? Sí, Y había algo buenísimo. todavía de misterioso, y esto ya es opinión mía, ¿eh? Había algo todavía de misterioso, porque hoy la teoría conspirativa que comparte la tía de uno en Facebook es como medio ridícula, ¿no? Cuando uno entra en Facebook y ve una teoría conspirativa. Pero en esa época, quienes recordamos el navegar en Internet en mi caso, fines de los 90, principios de los 2000, los sitios de teorías conspirativas de aliens, de Illuminatis, de eso eran todos sitios oscuros, con gráficos, con GIF que daban vueltas y cosas por el estilo que hasta te sentías que estabas metiéndote en algo extraño. Y Vampiro como que agarra un poco de eso y dice como regla general, ¿no? En el fondo, bueno, todo esto algo de razón tiene, ¿no? Tipo, todas las conspiraciones son ciertas en algún punto, ¿no? Y estaba este escepticismo, se venía el milenio, el cambio de milenio, ¿no? Había como un espíritu del fin de los tiempos también en ese momento, ¿no? Y ¿cuántas culturas no dijeron eso? Muy pesado, ¿no? Es un juego también muy religioso, Bastante. el Vampire, en cuanto a la simbología, ¿no? El mundo de tinieblas en general, en cuanto a la simbología, las cosas de las cabreras. De hecho, para quienes no lo conocen, en Vampiro la Mascarada, en todas sus ediciones, incluso la última, los vampiros, dice la teoría mayoritaria y canon del juego, son descendientes de Caín. Caín, el que mató a Abel, el primer asesino condenado por Dios a vagar en la oscuridad para siempre. Ahí tenés el libro de Not, ¿no? Supongo que viste que es como la Biblia vampírica, ¿no? Que cuenta la historia desde el punto de vista de Caín, el primer asesino y el primer vampiro. Y desde ahí todos son descendientes en línea recta de él. Entonces hay como un componente religioso también muy importante, y era una época muy también de mucho misticismo, mucha religiosidad nueva, ¿no? En la época de lo New Age, ¿no? De mezclas de religiones, todo es eso. que fue como tú comentas, fue un todo, o sea, fue un todo en el sentido de cultural. No me acuerdo exactamente el año donde a D&D le toca la casa de brujas, el terror. Y fue en los 80. No Fue en los recuerdo 80s. exactamente, pero fue en los 80, sí. Y Vampiro nace en los 90s con esta idea del terror, de que todo Sí. lo que está atrás es algo malo. Y no solo es malo porque hay gente que quiere dinero, es malo porque hay monstruos. A mí me capturó, mi primera crónica mi primera oleada fue porque me dijeron, mira, estos son los personajes que tenemos y me gustó un personaje. Y dije, quiero ser eso. Pero lo que me capturó cuando estaba leyendo el libro fue que mencionaran Caín, versículo tal, en tal parte no sé qué, Caín tuvo tantos hijos, y tú te quedas así, y tú dices, yo vi eso en algún lugar, y de repente te acuerdas que lo viste en la iglesia, y Claro, que el padre te decía todo ese asunto de la iglesia, y tú, eso a mí me fue lo que primero me despertó el foco, y dije, voy a leer el libro, y cuando agarré y me puse a leer, y me di cuenta que es como que una copia en ese momento de un lado a otro, me volví loco.
dije, es que y si sí. O sea, si hablamos de teorías conspiracionales, y si sí, y si atrás del que está ahorita en el gobierno como presidente hay un vampiro, hay un Absolutamente. culto, hay una secta completa que controla todo. O sea, eso fue lo que más como que a mí me capturó, eso fue lo que más me conquistó. Pero Sí, también había además de eso, ¿no? Que nos incitaba un poco a esto de lo prohibido, pero lo conocido. Vampire, especialmente en sus primeras ediciones hasta revisada, tenía un espíritu de rebeldía, ¿no? claro. Era claramente un juego rebelde en todo sentido. Había pasado el pánico satánico hace muy poco, no habían pasado ni 10 años, y salía un juego que abiertamente los personajes tomaban sangre, eran descendientes de Caín, o sea, jugaban con los temas religiosos, ¿no? Exacto. Algo que hubiera meritado una quema de libros hacía 10 años. Y además, los personajes en sí mismos, las temáticas que te planteaban, en especial las primeras ediciones, eran de rebeldía. De hecho, primera edición, yo esto estuve, lo investigué en su momento, ¿no? Porque yo empecé a jugar con revisada y después muchísimo con edición 20 aniversario, ¿no? Pero primera edición planteaba directamente que los personajes eran anarquistas dentro de las facciones de Vampire. Planteaba, no existía el Sabbath, era pelea de anarquistas contra la camarilla, los vampiros viejos, establecidos, que no querían soltar el poder y no lo iban a soltar nunca porque no se iban a morir de viejos. No es como tu jefe que se jubila en algún momento y le deja el lugar para que vayan subiendo a todas posiciones. No, los vampiros no se mueren, a menos que los saques. Entonces estaba como este espíritu de rebeldía contra esta opresión constante, y a la vez esto de, bueno, somos monstruos, pero no nos tenemos que dejar llevar, ¿no? Por la bestia, por la monstruosidad. bestia. Entonces como que le pegó en un momento cultural clave Vampire, entendió lo que estaba pasando en el mundo y prendió como ningún otro juego de rol hasta ese momento, porque D&D no ocupaba ese espacio, ¿no? No había ningún juego que ocupase ese espacio puntualmente que ocupó después Vampire, ¿no? Un espacio rebelde. Es que es muy correcto esto que comentas. Hubo grandes historias, películas, series después del juego de rol de Vampire, por todo lo que nos dan. Van a haber historias increíbles de nombres que aparecen en los libros y los ves en las series de televisión de vampiros y vas a ver que ahí está tal personaje, Totalmente. ahí está tal personaje, o basadas hay muchas series muy muy buenas, que ahorita no te puedo mencionar alguna, pero pues la que más ejempla es la de Underworld, ¿no? Claro, o Inframundo. Sí. Inframundo. Y es Vampiro la Mascarada al 100%. Inframundo, para quienes no hayan jugado Vampire, Inframundo es lo más cercano que hay a mi modo de verlo. Estoy muy de acuerdo con Eli, a Vampiro la Mascarada, a tal punto que tuvieron que ponerse de acuerdo extrajudicialmente White Wolf y la productora, porque White Wolf quería demandarlos por derechos. Claro, por derecho de autor. Pero, es que la película 1, no sé si sabías tú, la película 1 es una crónica. Es una crónica, crónica de, si no es oficial, es de alguien, pero me acuerdo que fue la crónica más sonada en los blogs de internet en ese momento, porque te ponía la presentación de tres reyes, o tres príncipes, perdón, de la camarilla, y cómo es la transición con los hombres lobo atacando y el Sabbat ayudando, ¿no? Y cuenta que hicieron lo mismo acá, o sea, y fue así como que, hey, todos ya vimos esto, ¿dónde lo vimos? ¡Ah, ya sé dónde! Sí, y la estética, ¿no? Es similar. La música, el arte, la forma de cultura, la gente cómo se viste, cómo se peina, cómo todo. Y esto que fue nuestra glorificación, también fue nuestra penumbra y nuestra caída en su momento. Vampiro cuando sale tercera edición y se saltan a la otra edición que era Requiem, tuvo una pérdida muy fuerte en el sentido cultural, la gente cambió bastante y ya no era lo mismo porque ya no les gustó lo que salió. Totalmente. Pero pues se volvieron yo siento, ¿no? Mucha gente lo comparte conmigo el pensamiento, otros no, pero quinta edición está resaltando otra vez a Vampiro, ¿sabes? Que vamos para arriba de nuevo. Que es interesante esto, ¿no? Analizarlo desde un punto de vista macro en los juegos de rol, que le pasó algo parecido a D&D quinta edición. Cuarta edición de D&D fue tenida en su momento odiada y fue marcada como un fracaso. Quinta edición, que es el éxito más grande en la historia de D&D, sin ningún tipo de duda, se lo mida como se lo mida, reivindica en su diseño
¿no? Y lo dicen Sí, un montón de diseñadores de juegos de rol, gente como Matt Colville, etcétera, ¿no? Que claramente reivindica cuarta edición, ¿no? O sí, sea, claro. toma un montón de cosas. Quinta edición de Vampire toma un montón de conceptos de Requiem, Sí. directamente los toma y bueno, rescata algo de eso. Yo soy un defensor de Requiem igual, y Te- de Chronicles of Darkness en te- general, pero no tuvieron cabida, no. Exactamente, No, te voy a ser bien sincero. Yo no sí, jugué Chronicles of Darkness y no fue porque tuviera un odio hacia él. Fue que la persona que me intentó invitar a jugar sí. no me convenció. Uh, Porque me dijo, es lo mismo que es lo mismo que tercera edición. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Y yo, ok, es lo mismo. Pero ya no son tantos clanes. Y ok, ¿qué clanes son? Gangrel. Y tú, genial. O sea, las bestias. Ya no son bestias. Y yo, ok, bueno, sí, Ventru. Sí, hay Ventrus, pero ahora pelean, ya no son señores que dominan. Y yo, no me está gustando. Y luego, tal clan, y ya no es eso, es ahora esto. Y yo, no, sí, yo es que paso. Y nunca me metí a jugar Requiem. Por eso, sí. ¿sí? Así Para que pues quienes no la estén viví. viendo, ¿no? En un momento ahí a principios de los 2000, si no me equivoco, fue el 2003, White Wolf decide a todas sus líneas de juegos del mundo de tinieblas cortarlas, ponerle fin. De hecho, saca escenarios de fin del mundo en ese momento, o sea, Las hermosas sí, Gaenas. llevan todos, claro, llevan todos los escenarios del juego a su fin del mundo, terminan con el mundo, le dan a los máster opciones diferentes para cómo acabar con sus partidas de formas muy diferentes, y lanzan esta nueva línea de juegos, en su momento llamados el Nuevo Mundo de Tinieblas, hoy llamados Chronicles of Darkness, ¿no? Sí, Y correcto. lo que hicieron fue dos cosas. Una que fue la que comenta él y que no gustó nada, que fue que tomaron todos conceptos, o sea, sacaron de nuevo todas las líneas de juego, pero tomando nombres de la línea anterior, pero cambiando cosas esenciales, por lo Ujú. cual un clan que se llamaba de una manera en un juego y se llamaba de la misma manera en otro, podía ser muy diferente. En este caso, por ejemplo, los Ventru de Requiem comparado con los Ventru de Vampiro la Mascarada, en Requiem además sumaban la locura de los Malkavian, por ejemplo, Sí, además de lo que sí, sí, contaba sí. Eli. Entonces pasaban estas cosas que como que te chocaban, ¿no? Porque vos ya sabías que era, en tu cabeza lo sabías, y ahora te lo cambiaban. Lo otro que Sí, hicieron fue es hacer. como, Sí, pero sí, sí, es total. como tú comentas, o sea, imagínate, o sea, la gente que juega D&D, ¿no? Vamos a jugar un paladín, y un paladín Sí, es un paladín, no importa que lo pongas. A qué dios le rece, es un paladín. Y lo digas, sí, pero ponle ahí que también actúa como un ladrón. Y claro. tú, no Sí, entiendo. A cualquier jugador te diría, no entiendo, ¿cómo soy ladrón o soy paladín? No puedo ser intermedio. claro. Obviamente me refiero a la actitud, no me refiero a las subclases y habilidades, porque eso ya es cada quien. Sí, 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 Pero sí. me refiero a que en la actitud, cada vampiro tiene su clan y cada clan tiene una actitud ante la no muerte, ante la no vida, y tienen que ver el mundo de cierta manera. Por eso te eligen para ese clan. Totalmente. Vamos a decirlo así, una entrevista con el vampiro, o sea, cuando convirtieron a Lestat, sí, ¿verdad? ¿Se me equivocó? No, No, a Lestat es el Luis. viejo. Luis, a Luis, Luigi, Luis. Sí, creo que Luis. Luis me parece que Luis. es. Sí, Cuando lo convierten a él, pues fue porque el Lestat tenía algo, que vio algo en él y dijo, sí, tú eres de los míos, vas para mi misma línea. Es la misma idea de vampiro y en su caso sus clanes. O sea, tú eres un personaje, tú eliges tu personaje, creas tu personaje y conforme a los vampiros que hay, que son 13 clanes, pues, bueno, en su momento, ¿no? Agarras uno y te le unes. Y prácticamente ese es un punto que siento yo que diferenció también muy fuerte al sí. caso de D&D y otros roles. Absolutamente. Volviendo a esto que estamos hablando, ¿no? De Chronicles of Darkness, o el nuevo mundo de tinieblas, como se llamaba en ese momento, lo otro que hicieron, que fue a mi criterio muy inteligente, pero no pegó, porque la gente no lo hacía, fue hacer a todos los juegos compatibles entre sí. Porque algo Sí, que pasaba con los juegos de White Wolf, que es la compañía que publicaba Mundo de Tinieblas, es que más allá de que todos contenían referencias a los otros, no estaban hechos para cruzarse las líneas. Uno lo podía hacer si quería, ¿no? Pero no estaban hechos para cruzarse, ¿no? Es es decir, correcto. mientras que el Nuevo Mundo de Tinieblas estaba específicamente hecho para cruzarse, pero nadie en realidad lo hacía demasiado porque en el fondo, más que alguna cosa muy puntual, no tenía mucho sentido que se crucen y que trabajen juntos, ¿no? Estos Ajá, es seres correcto. sobrenaturales. Que se crucen, sí, por supuesto, ¿no? Pero digo, que trabajen juntos estos seres sobrenaturales. Sí, sí, Hubo intentos, no sé si conozcas el de Factor Caos en su momento.
No conozco. Son unos libros que salieron. Uno se llama Factor Caos, el otro se llama Diablera en México. Y hablé en Y México, conozco, sí. bueno, en eso se intentó lo que tú comentas. Sí. Soy vampiro y me traigo a una tribu en específico y la meto aquí, ¿no? Pero entonces no hacía referencia el cómo. Entonces ese vampiro le daba órdenes a los hombres lobo. Y luego Totalmente. te lees el libro de Lobo, para la gente que no sepa, World of Darkness comprende vampiro, lobo, cazador, hada, momia, demonio y otra más que Mago. mago y fantasmas. Y Así que fantasmas. pues todo eso es mundo de tinieblas. Ahora imagínate que en una historia de un vampiro te están contando que era amigo de unos magos. Y luego él es mago y mago te dice, jamás seríamos amigos de los vampiros, son cosas malas o son cosas que no están compatibles con nosotros. Y tú entonces ya no entiendo. Y era cuando venían los pleitos de muchos jugadores Absolutamente. es que el hombre lobo es más fuerte que el vampiro. Pero Totalmente. ¿cómo? Y después Mídelos, no puedes sucedieron medirlos. cosas Sí. como ese personaje que ahora no recuerdo el nombre, que seguro alguien en el chat seguro lo va a tirar, que canon, el personaje canon del metaplot de White Wolf, que terminó siendo vampiro, hombre lobo y un par de cosas más, mago creo que Bueno, también era. esa es la edición que te digo. Se llama, esa es la de Factor. Factor de Canon. No, perdón. No, se me fue el nombre. Caos, creo que dijiste. Caos, sí, sí. Sí. Y Acá Pacho dice, el primero que hizo crossover de ayuda entre sobrenaturales fue el Dark Alliance Vancouver, y ahí dijo el nombre, efectivamente, Samuel Haidt. No me acuerdo el nombre, exactamente. pero es Samuel Haidt, ahí lo dijiste, y es ese, seguro. Samuel Haidt del libro Factor Caos. De hecho, se repite otra vez en otra parte del libro y ese mismo nombre ha salido en diferentes libros de World of Darkness, que es lo que tú comentas. El querer hacer a uno compatible con todos y resultó ser un caos que no pudieron controlar. Absolutamente. ¿Sí? Lo otro, para cerrar el tema para redondear la idea del mundo, del nuevo mundo de tinieblas, otra cosa que hicieron, que en esta yo estoy muy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, lo que pasa es que vino con el resto del paquete y no pegó, no Sí. prendió entre la gente, fue bajar de nivel el poder de las organizaciones. Porque, y ellos lo marcan muy claro, es muy claro que quisieron hacer esto porque hasta te hablan de niveles, ¿no? Dicen cómo hacer una campaña en lo que llaman Tier 1, Tier 2 y Tier 3 en el nuevo mundo de tinieblas, ¿no? Entonces, Tier 1 es una campaña donde lo que importa son la gente, las pandillitas, el barrio, etc. Tier 2, bueno, las organizaciones abarcan ciudades, capaz países. Tier 3, estamos hablando de organizaciones como las del viejo mundo de tinieblas, que ocupan todo el mundo como la cabarilla. Ellos dicen, por defecto nosotros vamos a jugar en el medio, en el Tier 2. Las organizaciones van a ser importantes en la ciudad. Después, vos si querés bajalo o subilo. Y eso, para quienes han jugado mucho, yo creo que fue muy liberador. Es una de las defensas más grandes que le hago al nuevo mundo de tinieblas, que algo se nota en la nueva edición de Vampiro, y ahora lo vamos a hablar, pero que es que cuando uno juega Vampiro como está en los manuales, Vampiro 20 aniversario, Vampiro edición revisada, la realidad es que la mayoría de las cosas que hacen los jugadores ameritarían que venga la camarilla, los ejecute sumariamente y termine la crónica. Y tenemos que ser nosotros los narradores los que vamos corriendo un poco, ¿no?, nuestro criterio para que, bueno, la camarilla por lo menos los obligue a hacer otra cosa y no los mate, no los ejecute a él. Es que sí, es muy cierto, o sea, tengo anécdotas, te puedo contar cientos, donde jugadores estaban con su katana en la espalda caminando por la calle del centro de la ciudad. Y eso es de que no puedes andar con eso por ahí. Soy un vampiro, es de noche, nadie le importa. Y cuando tú jugabas vampiro en ese momento, 20, tercera edición, muy pocos máster te metían de que hoy hay un policía, hay un no sé qué, hay no sé cuánto, cosas que tú decías, soy un vampiro, me vale el policía, no me interesa, ¿no? Sí, pero el policía te vio que mataste a alguien, o heriste a alguien, o mordiste a alguien, o te disparó, no te hiciste muerto, y huiste, y el policía empieza a correr rumores que vio a alguien caminando, y ruptura la mascarada, y empieza todo el show del mundo, que es lo que se elige vampiro, y hace este caos que en sí, como tú dices, o sea, estaban a la par todos, y siempre la camarilla te decía que no, que ellos estaban más arriba, o el Sabato, quien tú quisieras, ¿no? De las sectas que hay. Totalmente. Pero terminando con el nuevo mundo de tinieblas, que por cierto sigue sacando libros, hasta hace muy poco, creo que 2018, siguieron sacando libros, ahora se llaman Chronicles of Darkness. En 2011 revivió el viejo mundo de tinieblas con la edición 20 aniversario de Vampiro, que creo que la veo atrás tuyo y yo la tengo acá arriba. Y es la que, por lo menos yo la que más he jugado,
de vampiro, más allá de que me formé con Revisada y sigo amando el arte blanco y negro de Revisada. Hasta el día de hoy me acuerdo de un montón de los dibujos que estaban ahí que me parecen brillantes. Sí, son bonitos. Fue una edición que, bueno, puso todo, ¿no? Todo es un libro ómnibus, ¿no? Tiene todo lo que hay más o menos de Vampire en reglas, está, que es fantástico. Después sacaron otros materiales más, ¿no? De 20 aniversario, pero es un libro bellísimo y una edición muy completa, que prendió bastante bien entre los jugadores. Fue como el librito te maneja 520 páginas, o sea, es bastante librote. Información lo que tienes que leerte. Es un librote. Y sí, es que va el punto. El punto aquí, lo comentas que es algo muy, muy genial, es que tercera edición nos dio muchos libros. Muchos libros. Absolutamente. Así que para que de repente un jugador llegaba a tu mesa y te decía, oye, quiero jugar X cosa. Y tú decías, Achis, en mi libro eso no viene, ¿de dónde lo leíste? Ah, viene en tal libro. Y te vas para allá. Y otra vez a meterle esa información. Y es algo complicado. Y 20 aniversario te dijo, ¿sabes qué? Por aniversario de 20 años de Vampiro la Mascarada, que ya me lleva para abajo, pero vamos a intentar levantarla, les traigo 20 aniversario. Y la gente se levantó, porque era nuestra antigua edición con toda la información. Y canónicamente hablando, Vampiro 20 aniversario te daba como unos 10 años más después de tercera edición. Así que era un para todo lo que eran los apocalipsis, ¿no? Los fines del mundo de cualquiera de las y gamas. Actualizaron la tecnología también, que no estaba ni de cerca. Internet era algo que se mencionaba un poquito en tercera edición. Y en 20 aniversario se menciona un montón. ¿no? O sea, internet, los celulares, ¿no? Incluso vampiros tienen redes ya de internet, hombres lobos están metidos en otra cosa, los magos cada vez están como que rompiendo más su dimensión porque la tecnología está avanzando y está rompiendo como que esas barreras. Sin embargo, ¿no? Yo creo que 20 de aniversario no se siente, y mirá que me encanta, no se termina de sentir como se sentía en su momento Revisada. Y creo que no es culpa del manual ni nada, que me parece bellísimamente y muy inteligentemente diseñado, sino que creo que fue el mundo real el que fue el responsable de ese cambio, ¿no? Específicamente yo creo que después del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? En general, el mundo viró hacia otro lado, ¿no? En todo nos afectó, obviamente. Fue como el evento por excelencia que marcó el comienzo del siglo XXI, ¿no? El fin del siglo XX. Y todo eso que era temor existencial, interno, ¿no? Un poco decadente de vampiro, que llamaba a esa rebelión, se fue yendo por otro lado en la vida real, ¿no? Y terminamos después con los smartphones, las redes sociales, las fake news, todo este tipo de cosas, el cambio climático que nos deprime y todo lo demás, ¿no? Y nuestro espíritu de época, que no deja de ser quizás menos depresivo, es diferente en su depresión a lo que era la depresión de un mundo donde la Unión Soviética ya no existía, parecía que el capitalismo había ganado, pero que no estaba convenciendo en todos lugares, no había un gran oponente para Estados Unidos a nivel mundial, y se necesitaban estos enemigos, ¿no? Estas grandes conspiraciones, el nuevo orden mundial, ¿no? La frase de Bush padre en su momento, ¿no? Que fue tomada por todas las conspiraciones, ¿no? Mundiales reinterpretadas, ¿no? Pero digo que fue una frase real de un político real, del líder de la primera potencia mundial, que marcó una época. Y el atentado de las Torres Gemelas que marcó otra, ¿no? Y llegamos, ¿no? Por cierto, antes de eso, le agradecemos a Dubil que nos siguió y acá Pacho también dice que Samuel Haidt salió en 4 libros, en New Orleans by Night de Vampire, en Falkenburg Foundation de Werewolf y en Chaos Factor de Mage. Y para Werewolf 20 edición, en una aventura llamada Skinner. Y además dice que todo lo de internet, supongo que en edición revisada, me parece que lo dijiste cuando estábamos hablando de eso, salió con Digital Web para Mage. Es que también hablar de cuántos libros han salido, es una locura. Es una locura.
Y Son un hay montón. muchos libros. En inglés están todos, pero en español me dijo un amigo, Enoch, que le mandé un saludo, es un maqueteador de España, Sí. trabaja para No Solo Roll, y me comentó que él sabe que hay 15 títulos sin traducir, que la licencia se las quedó la antigua factoría, que era el que traducía a español. Ah, mira vos. Y no las tradujo nunca y se las quedó y pues no las quiere soltar. O sea, son sus Buah. licencias, ¿sí? Así que está como que muy interesante porque hubo libros para todo. Qué Que es un terrible. punto, es un punto importante. O sea, el objetivo que, a diferencia de otros sistemas, Vampiro te ofrecía una versión del mundo para todo lo que pudo. O sea, Vampiro abrió la mirada a todo lo que pudo del mundo. Y Absolutamente. de ciudades está Chicago, en Vampiro, ¿verdad? Sí, Está Chicago, está México, está Nueva York, sí. está Está Cairo, Berlín, sí, España, absolutamente. Berlín, y hay Río un está chorro. también, sí. Ajá, Río también. También estuvo Rusia en su momento. O sea, tiene todo lo que tú quieras, casi de ciudades, para que tú puedas crear este mundo como tú lo ves. Y fíjate que el tema de las Torres Gemelas, pues cuando salió 20 aniversario, creo, no Salió justo chocaron. Nueva York by Night con las Torres Gemelas. Mirá la Sí, no era buena. coincidencia. ¿En la nueva edición? No, No, la no. anterior. En cuando estaban sacando todavía revisada, cuando todavía están sacando Ah, sí. material de revisada, el manual de New York by Night viene, que obviamente se escribió antes de las torres y obviamente Ajá. no contempla nada. En su primer página, el manual de New York by Night tiene todo agregado, obviamente, justo antes de mandarlo a imprimir, diciendo, bueno, miren, tipo, pasó esto, obviamente tiene unas condolencias, ¿no? Para todas las personas que murieron ahí, y dicen, nosotros no escribimos nada de esto, primero porque no llegamos, segundo porque sería de mal gusto porque acaba de pasar. Sí, claro. Digo, sepan que este libro no va a decir nada de las Torres Gemelas, o sea, mejor dicho, va a dar por sentado que siguen ahí. Sí, sí, es Entonces, correcto. es muy interesante, ¿no? Digo, el hecho de que claramente tocó todo el mundo, ¿no? Digo, y tocó... Es que pues, las fotografías, es como tú dices, la fotografía estaba ahí. Tú veías el libro y las veías a las dos ahí puestas y bonitas y coloreadas y todo. Y Sí. fue un golpe muy fuerte. Que lo interesante es que el metaplot de quinta edición inicia con la caída de las Torres Gemelas. Es cierto, por las agencias de Inicia con inteligencia. ese Tenés punto. razón, no Ajá. lo había pensado. Es muy interesante lo que decís. Vayamos a ese punto, me gusta mucho. Justo me viene genial porque quería que tocáramos quinta edición. Ok. En 2018, ¿no? Sale quinta edición, la actual edición de Vampire, que valga, saliendo un poco de lo que es dentro del juego, fue una edición que en su comienzo le fue... sí, tenés la edición especial. Sí. Muy lindo, muy lindo. Fue una edición que cuando salió mal. O sea, tuvo muchísimos problemas por un error garrafal que tuvieron de no control del contenido, en el cual le adjudicaron, le cuento a la gente que está viendo ahí, porque tuvieron que volver a imprimir los manuales, de hecho. A mí me afectó personalmente, yo lo había comprado con amigos, habíamos Ok. comprado varios ejemplares y nos lo pospusieron como por 2 meses la llegada, porque los primeros manuales que salieron con algo que inmediatamente causó estupor, que fue que le asignaban a los vampiros el ser los responsables del genocidio de la gente LGBTQ en Chechenia, ¿no? Sí, 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 Y sí. la gente Estuvo muy dijo, fuerte. che, esto es algo que está pasando en la vida real, ahora están matando gays y lesbianas en Chechenia, y vos estás diciendo, esto lo hicieron los vampiros, un poquito de buen gusto, ¿no? Tipo, está sacándole la responsabilidad a los verdaderos genocidas, ¿no? Y bueno, inmediatamente, en ese momento, hacía muy poquito, Paradox Interactive había comprado a White Wolf, ¿no? Que ya venía White Wolf con algunos errores graves en algunas cosas, no cumpliendo cosas que tenía que cumplir. Paradox decapitó White Wolf en ese momento, la compañía, tomó control creativo, corrigió eso, y a partir de ahí lo delegó directamente, lo sacó con gente que había trabajado en White Wolf, por supuesto, y ahora está en manos de Renegade, si no me equivoco. Sí, sí, sí. La mayoría del Al contenido. final, ahorita Renegade, bueno, Renegade es el que está publicando. Sí, White Renegade está Wolf publicando. Paradox es el que sigue haciendo los libros. Claro, lo creativo pasa por Paradox ahora, que Ujú. retuvo a la gente de De White Wolf igual, original. Es que pero ese fue el tema. Ellos agarraron gente que supuestamente eran jugadores de rol, porque eso es lo que ellos dicen, sí, y era gente nueva que nunca jugó Vampiro. sí. Y cuando se agarran a hacer esto lo que tú comentas, el error, muchos errores más, socialmente hablando, pusieron como que un tipo de elitismo cuando no lo había entre los vampiros, para
cosas y luego de repente cometen este error que tú comentas, quitan a los operativos y regresan a gente como Matt Holland, Jason Carr, Justin Achilli, que eran los originales creadores Claro, sí. de Vampiro, así que se los traen de vuelta para que, ¿sabes qué? O sea, tú hiciste algo bien en ese momento, ayúdame a componer lo que acaban de equivocarse ellos. Y lo Pero componen. volvió, o sea, tardó. Yo creo que Sí, tardó sí. 2 años, No, quizás fue un poco algo, más. Fue fue que algo empezó a repuntar, yo creo, ya con la pandemia empezada. Pero repuntó mucho, ¿eh? Ahora tiene muchos más jugadores. Y lo quinta edición, interesante. comentas tú. Quinta edición, sí. Es que dices tú, repuntó en la academia empezada. Ya estaba, pero Sí, aún había, como lo mismo que le pasó lamentablemente a segunda edición, aún había este enojo de los viejos lobos de mar sí, totalmente. diciendo, ¿cómo? Los vampiros esto, aquello, y quinta Totalmente, sí. edición está mal, y fue para muchos, a mi caso, a ver, tercera edición ya se acabó, eso fue hace años, 20 aniversario hasta ahorita, y no vas a sacar más, y no te gustó segunda, y tampoco te gustó quinta, entonces, ¿qué quieres, no? Y ahí fue cuando yo leí una oportunidad de quinta edición, dije, déjame, lo voy a leer. Y el primer libro me quita a mí en su momento mi clan favorito, me los arrebata, y sí me quedé como que, ¿A qué clan te sacaron? a los samitas, en el libro 1. Oh, En el primer libro, ¿no? En el manual normal. sí. Vienen 7 clanes, me quitan a la samita y me ponen al sangre débil. Y ahí no me gustó, pero dije, no, vamos a intentarlo. Y le empecé a dar la oportunidad, correr las crónicas, y dije, olvídalo, esto me encanta. Absolutamente. Me Ujú. pasó parecido. Me pasó parecido. Voy a ser absolutamente sincero. Yo, cuando estaban haciendo el playtest, que subían noticias cada tanto de las Sí. mecánicas, pero no te mostraban qué iba a entrar y qué no, todavía había especulación. Yo decía, me gustan estas mecánicas, me gusta lo que están tratando de hacer. Cuando Ujú. salieron los manuales y los tuve en mis manos, miento, primero tuvimos el PDF porque nos mandaron el PDF apenas estuvo corregido Ok, por todo este escándalo, nos lo mandaron antes. muy bien. Y cuando vi el PDF, dije, ok, sacaron todo. Acá faltan. O sea, me enojé, dije, me están haciendo lo que hacen con los juegos de video ahora. Quieren que me baje el DLC. ¿No? Sí, Digo, sí, sí, que me sí. compre otro manual para jugar una Samita o lo que antes no podía ser un Giovanni, ahora todo englobado dentro de los Ikata, ¿no? Digo, pero Ujú, este, buenísimo. pero después, es cierto, con la cabeza más fría, me gustó. Y me gustó mucho lo que hicieron, que causó mucha polémica, lo que hicieron con el Metaplot, porque a mi criterio estaba muy inflado. Es lo que pasa, ¿no? Con tantos años de plot, tantos años de historia, estaban pasando cosas enormes, ¿no? Sí. Y ellos cortaron por lo sano de una forma bastante brutal, lo voy a definir así, casi de carnicero el corte, que fue decir, bueno, todos los vampiros viejos están en Medio Oriente peleando la guerra del fin del mundo vampírico en este Sí, momento. así es. Así que no hay, a grandes rasgos, vampiros realmente viejos en este mundo, nos sacamos ese problema de encima, chau, ¿no? Que Sí. fue algo que, aunque polémico para los viejos jugadores, los viejos narradores, yo me doy cuenta que a los nuevos jugadores les sirve. Y es algo que lo vi desde afuera, ahora lo viví desde afuera. Yo me enojé, dije, no, ¿cómo me vas a sacar vampiros históricos de 2000, 3000 años de antigüedad que son importantísimos en este setting, que es re interesante tenerlos? Alguien que haya Ajá. vivido Roma, alguien que haya vivido Grecia, alguien medieval, ¿no? Pero la verdad que ahora digo, Ok, no sé. es que sí te entiendo, claro, es un dato muy importante a la gente que quiera entender el por qué estamos hablando de ese punto o el entender lo que es esto y el llamado. Tercera edición nos da, después de tercera edición, nos da Gaena, que es el apocalipsis vampírico, Apocalipsis por parte de Werewolf, no me acuerdo los demás nombres, pero cada quien nos dio un fin Sí, del mundo, ¿sí? Y luego viene la nueva edición y todo el mundo se preguntaba, oye, ¿cómo vas a iniciar? ¿Va a ser el fin del mundo? ¿Qué fin vas a elegir? ¿Qué clan va a ganar? ¿Qué secta va a ganar? Y White Wolf o Paradox dijeron, ninguna. El fin del mundo pasó y no pasó. Todo depende de tu perspectiva. ¿Y tú cómo? Entonces todo sigue igual y sí, es como el falso fin del mundo
del 2012, si no me equivoco, Claro, que se iba a acabar el mundo ¿te y acordás? Sí. al día siguiente amanecimos todos, estábamos todos bien y fue así como que pasó lo mismo en Vampiro, amanecieron todos, todo el mundo estaba bien y dijeron, pues bueno, hay que seguir la vida. Y cuando Acá, llegaron a sus guaridas, como tú comentas, los vampiros sí. antiguos desaparecieron. ¿Y dónde están? Y estoy solo. Y Acá quinta tenemos edición. una pregunta de Adelante. principiante. Y Sí, por sí. cierto, los que estén viendo y quieran hacer preguntas, pregunten, que acá estamos para responder desde lo más básico hasta lo más complejo que quieran. Adelante. Nos preguntan, ¿los libros hacen que tengas que modificar tus personajes? No necesariamente, ¿no? Es como en D&D, cuando sale contenido nuevo, muchos jugadores lo quieren agarrar, pero no es eso. Lo que sí tiene Vampire, que no tiene D&D, es que los libros marcan muy fuertemente cómo va avanzando la historia del mundo. Y Sí, como eso es contaba muy Eli cierto. recién, en el 2003, como White Wolf decidió terminar con esa línea de juegos y largar una nueva, dijeron el mundo se va a acabar. Que cada máster, que cada narrador elija cómo, les vamos a dar una serie de opciones, ¿no? Y por supuesto, el narrador puede no hacerle caso a eso, como puede no hacerle caso a cualquier manual de cualquier juego de rol, ¿no? Pero Sí, claro. oficialmente la historia de esos mundos terminó. En el 20 aniversario ellos le agregaron un par de años más a la historia, pero más o menos mantuvieron lo mismo. Pero cuando salió quinta edición, que salió muchos años después, se vieron con esta pregunta que decía Eli, ¿qué hacemos? Nosotros dijimos que el mundo se acaba. Entonces dijeron, bueno, la mayoría de las cosas que dijimos que pasaban, más o menos pasaron, ¿no? Se despertó este vampiro extremadamente viejo, hizo una masacre, pasó esta cosa con este tipo muy poderoso. De paso, vamos a decir que ahora que todas las, y acá el espíritu de época, ¿no?, que estábamos hablando vuelve, ahora que todas las agencias de seguridad se unieron todas después del atentado de las Torres Gemelas, para trabajar juntas, detectaron a los vampiros y lanzaron una segunda inquisición y le tiraron un misilazo con un dron al lugar donde se juntaba uno de los clanes más poderosos en Viena, por ejemplo, ¿no? Tipo, Chulada. le tiran ese Chulada, tipo de chulada. cosas que me parecen muy buenas a mí, ¿no? Pero uno puede no hacerle caso, pero no es que si te sacan una nueva edición es como un juego de cartas como Magic, ¿no? Que ahora lo que se va a jugar es eso y las cartas Exactamente. viejas ya no te sirven si estás jugando en ese formato. No. Es un juego de rol. Vos le prestás atención o no si querés y tendrás más contenido o no. Acá Pacho dice que Vampire quinta edición es casi como un reboot. Sí, para mí es casi un soft reboot. Es que sí es, como tú comentas, un soft reboot, un reboot, como lo quieran comentar, pero eso es correcto, porque primera edición, como comenta Federico, trae somos clanes, somos vampiros independientes. Y quinta edición te dice, ¿te acuerdas que eras independiente? Te quito los que te dominan para que seas independiente. Y te entra este concepto otra vez de, oye, otra vez como en primera edición, o sea, el amor de primera edición me lo traes en forma de nostalgia con una nueva forma y ahora puedo jugarlo actualmente con lo que hay ahorita de tecnología, celular y todo el show y no hay nadie que me detenga. Y luego te dice, pero si hay alguien que te detenga, y hay muchas cosas que te van a detener en esta edición, y empiezan como que a ponerte todos los antagonistas que vienen conforme también a cada edición. Alguien comenta por ahí, o sea, son accesorios, son DLCs, sí, como dicen, o sea, son DLCs. El siguiente libro te va a traer tal clan, tal regla, tal habilidad nueva de disciplinas, y tales enemigos en tales sectores de la ciudad. Que hay algo muy interesante ahora que lo decís, que hablamos de DLCs y de enemigos y esos, es que en Vampiro 20 aniversario y las ediciones anteriores, tercera edición, ¿no? El Sabbath, que es como la facción, para quienes no conozcan, las facciones más importantes dentro de Vampiro son la Camarilla, el Sabbath y quizás en un segundo escalón, por lo menos en cuanto a contenido, los anarquistas, ¿no? Sí. Pero generalmente los más importantes son la Camarilla y el Sabbath. Siendo el más violento el Sabbath, la Camarilla el más escondido y político en sus manejos, ¿no? Pues sí, o sea, les voy a decir una idea simple. O sea, México y Latinoamérica, en la época de los 90 éramos un caos. En los 2000 es igual o peor. Y Vampiro te decía, ellos son Sabbath. Porque los tratan horrible los gobiernos, maltratan, hacen daños a todo mundo y la gente no hace nada, o la gente como que ya se acostumbró a la mala vida. Eso es el Sabbath, así pónganlo completito, ¿no? Y pues o sea, México... que yo nunca voy a explicar por qué, me gustaría tenerlo a Reinhagen o alguien que haya participado de esto, pero
Una de las excepciones fue Buenos Aires, que no solo nos pusieron en la camarilla, sino que nos pusieron un vampiro de cuarta generación. Nos pusieron a Reinando. Alejandría, se llama. Ajá. Una vampira de cuarta generación, que es un vampiro extremadamente, estúpidamente poderoso, ¿no? Estúpidamente viejo, y una de las toreador más poderosas del mundo. Cosa que nunca me voy a explicar por qué pasó, por qué dije, porque no hay ninguno, no hubo un Buenos Aires de noche, no hubo contenido específico de Buenos Aires, pero a alguien le pintó ahí en White Wolf que Buenos Aires rompiera la regla para joder, supongo. Sí, me acuerdo. Estuvo muy divertido Pero todo eso. volviendo a quinta edición, ¿no? Es cierto, hacen esto, rompen, y lo que te quería decir, cuando sacan estos nuevos manuales, ¿no? Estas facciones, el Sabbat, que era jugable, no había ninguna diferencia en las viejas ediciones. En quinta edición, ahora específicamente, te lo marcan como, esta es una facción antagonista, ¿no? Sí. O sea, más allá de que hay reglas y uno podría, no, sin mucha dificultad, sí, torcerlas para poder jugar con el Sabbat, te dicen, estos no son para tus jugadores, son enemigos. Correcto. Que es una decisión editorial muy distinta a lo que venía antes y muy marcada, ¿no? Es decir, que algo que antes era una opción para los jugadores, ahora no lo es, sino que es para los masters nada más, ¿no? Todo tiene un porqué. Y la respuesta a ese porqué es lo mismo que hablaste en el stream pasado, de la seguridad de las mesas. ¿Cómo Sabbat va a entrar en un mundo donde en verdad ser intolerante no es tolerable? O sea, que odies a la comunidad LGBT o algo así por el estilo, nada más porque tú no te vas con ellos, pues no está bien. Y el Sabbat te decía desde un principio, a nosotros eso no nos importa, te voy a tratar mal. Y si de por sí el Sabbat, la secta como antagonista, siempre decía que los humanos eran ganado, pues cualquier otra ideología era peor que un ganado, se trataban como basura. Totalmente. Así que con el nuevo, como tú comentaste al principio, o sea, White Wolf siempre ha logrado ver el mundo con estos ojos, ¿sí? Pues dicen, ya no puedo poner al Sabbat como jugadores. Porque violarías todas las políticas que hay de mesas de seguridad. Absolutamente. Y hay como también, y vos hablaste de la nostalgia, hay como una vuelta a los orígenes. Sí. Una de las frases que a mí me encanta, porque para mí esta frase define específicamente a Vampiro la Mascarada, una de las frases viejas de Vampiro, que en uno de los manuales, no me acuerdo cuál, incluso estaba en la contratapa, era, soy un monstruo para evitar convertirme en un monstruo, ¿no? Que era una frase que requiere un poco de explicación, pero en definitiva es, todos los vampiros son monstruos, todos los vampiros pelean contra su bestia interior, su depredador interior, ¿no? Que los incita a consumir, a tomar y a buscar sangre, ¿no? Y al reconocerse como monstruos, pelean contra esa monstruosidad sabiendo que nunca van a ser humanos, pero que por lo menos no van a controlar ese lado monstruoso de ellos, ¿no? Por eso soy un monstruo para no convertirme en un monstruo, ¿no? El reconocerse como monstruo para evitar caer en verdaderamente ser alguien sin control de sí mismo, ¿no? Exacto. Y así eran sus orígenes, ¿no? Que la única moralidad que había era la humanidad. Si vos hacías cosas violentas, cosas malvadas, cosas crueles, inhumanas, es la mejor palabra posible, te ibas alejando de eso punto. Y acercando a la bestia. Y eventualmente perdías tu personaje. No lo podías controlar más, perdías el juego. Cuando llegabas a una cantidad de, vamos a decirlo así, en D&D, que le vas quitando porcentajes por una dificultad o lo que sea, y llegas a un 10% o 0%, te quitaban la hoja. ¿Sabes qué? Perdía la hoja. El personaje ahora es un NPC, no lo puedes jugar más. Ajá, exactamente. Y como NPC lo corrías como la bestia que está destruyendo la ciudad por todas partes. Absolutamente. Hay que darle caza y matarlo, ¿no? Porque absolutamente, pues eso era. Sí. Y después, a medida que fueron sacando suplementos, ¿no? Fueron agregando moralidades adicionales. Había estos caminos de iluminación, Paths of Enlightenment, que eran como filosofías diferentes. No, claro, sí. Pero que era parte, que el que lo usaba eran las sectas del Sabbat. Principalmente el Sabbat, protagonistas. O vampiros porque la camarilla, la camarilla vieja te decía que no lo siguieras porque estaba mal, porque eran inhumanos. Y te entra este punto, ¿no? Como tú comentas. Sí, y en este punto, ¿no? Lo que hicieron ahí fue permitir que vampiros inhumanos tuvieran una justificación moral para ser inhumanos durante mucho tiempo. Es decir, estos vampiros tienen una filosofía tan diferente a la filosofía de un humano normal
que ellos no se van a volver bestias por torturar gente, porque, por ejemplo, un vampiro del clan Simis, ¿no? Que es específicamente dedicados a lo que es la manipulación de los cuerpos, ¿no? La tortura, todo eso, él A busca moldear la carne. entender, claro, busca entender la verdad detrás de la carne, detrás de la forma, ¿no? Física. Entonces, esa su filosofía, no va a perder humanidad. Y se dan cosas Claro. terribles, ¿no? Sí, Realmente sí, sí, sí. terribles, pero que se permitían jugar para los vampiros de los personajes, ¿no? De los jugadores, mejor dicho. Ahora, tomando un poco de cómo era Requiem en Chronicles of Darkness, en quinta edición, los vampiros tienen humanidad y tienen que elegir, ¿no? Tienen que asociar sus convicciones, su filosofía más interior Claro. a personas que estén vivas, Es ¿no? correcto, Sus es piedras correcto. de toque, sus touchstones, ¿no? Entonces, Y, todos los vampiros tienen que estar relacionados a mortales, que les ajá. recuerden su humanidad. Esto es un cambio radical en ese sentido. Y vuelta a los orígenes, ¿no? Es que por el simple hecho de, vamos a lo mismo, tercera edición nos dio este punto muerto de yo puedo andar matando a la gente en la calle por todo lo que es la cultura de películas como Blade, como Underworld, ese tipo de películas que Blade andaba por la calle con la katana y se iba caminando como si nada, así que muchos jugadores empezaron a jugar esto y como tú como narrador, pues no podías evitarles que lo jugaran. O sea, porque si no perdías la mesa, o con quién iba a jugar contigo. Así que se empezaron a doblar las reglas de la humanidad y ya no había diferencia entre jugar Camarilla y Claro. Sabbat porque los vampiros mataban lo que querían. Así que la única diferencia es que la gente que jugaba Sabbat hacía cosas más satánicas, entre comillas, o más grotescas, y ya con eso pues justificaban que era una crónica Sabbat. Y Absolutamente. quinta edición te dice, ¿sabes qué? Alto ahí, tu vampiro se comporta de buena manera. ¿Por qué? ¿Cuál es su ideología? Ah, es que no le hace daño a los niños, porque no me gusta hacer daño a niños. ¿Pero por qué? Ah, porque tengo mi hijo vivo, o tengo un nieto que está vivo. Y inicia todo este punto. Muy interesante, bastante narrativamente hablando, bastante fuerte para crónicas muy buenas, la neta. Absolutamente. Es una gran herramienta para narradores, porque aparte te obliga a tener un personaje, ¿no? O sea, Ajá. mejor dicho, un NPC íntimamente relacionado a vos. Y incluso políticamente es fuerte, ¿no? Porque yo digo Sí, ahora, ok, voy a remover lo que yo sabía de tercera edición y de 20 aniversario, donde para mí el príncipe de una ciudad, ¿no? No le importaban estas cosas. El príncipe de una ciudad está en la política, nada más. Si ahora bajo la perspectiva de quinta edición yo pienso esto, el príncipe, además de ser bastante más joven de lo que lo hubiera pensado en viejas ediciones, claro, claro, claro. tiene que tener algo que le recuerda a su humanidad. Entonces, qué interesante en una partida política, ¿no? En una partida donde quieran meterse, jugar con fuego y meterse con la persona más poderosa de la ciudad políticamente, descubrir qué es lo que le recuerda, quién es la persona que al príncipe de una ciudad le recuerda su humanidad. ¿Y qué pasa Sí, si deciden lastimarlo, ¿no? Y volver al vampiro más poderoso de esa ciudad una bestia, ¿no? sí, Digo, sí, sí, jugar sí. con eso. Es extremadamente potente, ¿no? Hay una buena coordinación entre lo que dice buscar el juego de palabra, ¿no? Ajá. Y las mecánicas ahí, ¿no? Porque están conectadas. Si la persona que vos te hace recordar tu humanidad muere, vos podés Pierdes. entrar en frenesí, perdés Sí, sí, sí. humanidad, absolutamente, podés entrar en frenesí, y tu vampiro puede volverse realmente una bestia si no logra recomponerse rápido y encontrar una nueva conexión con su lado humano, Es ¿no? correcto. Es muy correcto. Y hay algo que me encantó realmente de filosofía de diseño detrás del juego, que fue polémico también, ¿no? Porque, bueno, todo es polémico cuando cambian las ediciones. Es Hay que, es guerras de que ediciones. mucha gente decía que cómo era posible que un vampiro tendría un apego humano. Y te volvían a decir, es que siguen siendo ustedes humanos. O sea, no tienes 3000 años para decir, la humanidad no me importa. O sea, como máximo, la regla te dice que tienes 100 años, como máximo. Sí. Así que es un... Entonces, ¿cómo te vas? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te mueves en este ambiente? Y eso es lo interesante. O sea, ahorita, por ejemplo, las crónicas que están jugando mis jugadores, uno de ellos me puso, tengo un hijo. Wow. Y le dije, ok, Re interesante. tu personaje tiene un hijo y ese es tu piedra de toque, lo que te mantiene como humano. Sí. Y lo ves. Sí, lo cuido. Y me como que en su crónica, elige, ¿sí sabes lo que me estás dando?
sea, entran a tu casa, te disparan porque eres un vampiro, te descubrieron y estaba tu hijo ahí y se acabó tu piedra de toque. Y él no me interesa, es lo que quiero como que jugar. Y yo así como que, muy bien, vamos a hacerlo políticamente correcto porque no está bien que ponga escenas donde lastimaban a un niño, pero te lo tengo que poner en peligro porque tengo que atacar tu humanidad de alguna manera. O si no es con tu hijo, es con algo que se parezca a tu hijo y te vas con este ambiente a crear una narrativa Totalmente, sí. diferente. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, toca temas, bueno, de más está decirlo por lo que hemos hablado, que Vampire, el mundo de tinieblas en general, suele tocar temas más oscuros de los que estamos acostumbrados en otros juegos de rol, ¿no? ¿Correcto? Obviamente hay que tener todos los cuidados cuando se los maneja, como está contando Eli acá con el caso de un niño, que sin embargo se lo puede tocar el tema re bien, ¿no? Quizás no hacerle daño al niño si nadie en la mesa quiere tocar ese tema. Si quieren tocarlo y ninguno tiene ningún problema, por supuesto que entre adultos que Sí. conscientes está perfecto, pero digo, si no quieren tocarlo, quizás, como dice Eli, con un poco de creatividad, el niño ve que su padre es un vampiro y se horroriza y el padre pierde esa conexión, el niño no lo quiere ver nunca más, ¿no? O queda traumado, o se lo llevan a otro lugar y no pierde contacto, o cualquier otra variante más que igual afectan la humanidad del vampiro. Me estabas contando que estás corriendo crónicas de quinta edición. ¿Qué estás corriendo en este momento? ¿Cómo es esa crónica? La crónica la estoy inventando, o sea, bueno, no la estoy inventando, o sea, te tengo la idea de la crónica, pero o sea, estoy diciendo por las escenas conforme los jugadores. Es una crónica muy interesante, son amigos todos, pero son mis amigos que saben jugar con sus novias, esposas, que nunca han jugado rol. Wow. Así que tengo una crónica donde tengo a 3 personas que son expertas en vampiro. Lo que hablábamos la charla anterior con Kaira, ¿no? De traer parejas a jugar rol, todo un tema. Todo un tema, pero ya son parejas oficiales, ya no son que ahí coqueteándose. Y son adultos y gracias a Dios no juegan ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí. Está muy padre porque son 3 novatas que tengo yo que convencer a la edad de 32 años, que ellas tienen 32 años, a jugar un juego de mesa donde tienes que inventarte una historia. Absolutamente. Y gracias, no sé por qué, no sé si a los mangas, al anime, a todo lo que ha salido de video para ver, series de fantasía, tuvieron una gran aceptación y están encantadas con el juego y quieren jugarlo todos los viernes. Así que está muy interesante y más por el hecho de que cuando yo conté cómo usar las piedras de toque, como tú lo acabas de comentar, ¿no? Las convicciones, sí. Las 3 agarraron la idea de volada. Yo no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, o voy a hacer esto, o es de manera de pensar, por mi papá, por mi tía, por no sé qué. Y los 3 antiguos, que son los viejos lobos de mar, ay, ¿qué no va a ser mi vampiro? ¿Qué cosa no sé qué? Y es que no vaya a ser, es ¿cuál es tu política en tu vida? O sea, ¿cómo te riges? ¿Sí? Y les di ideas y muchos de ellos no supieron qué hacer y copiaron las ideas que venían en el libro. Y yo, está bien, o sea, para eso es, pero me dio me sorprendió mucho cómo 3 personas novatas agarraban la idea de volada a 3 antiguos que todavía no tienen el concepto de ¿por qué voy a perder humanidad? ¿Cómo? Eso. Qué interesante. ¿Y en qué ciudad están corriéndolo? Virginia del Oeste. Virginia del Oeste, ¿sí, no me equivoco? Western Virginia. ¿Por qué la idea de Virginia? Ellos la propusieron. ¿Pero por algo en particular o...? Porque según ellos querían ser uno de ellos el que lo propuso, que fue el que como que más por favor aquí, porque él quería ser un ranger y al hacer un ranger se convirtió en gangrel y esos que son vampiros como que con el hábito salvaje y quería tener como que ellos habían creado un trasfondo, una historia para decirme que quieren jugar ahí. Y yo, ok, está bien, juguemos ahí, por mí está bien. Qué interesante. Y ellos solos empezaron, como son veteranos, ellos solos empezaron a decir cosas de que no, sí, porque en esa región hay lobos, y en esa región no sé qué, y en esa región, y yo, ¿y para qué me dices? ¿Quieres que los use? Y yo, ok, está bien, lo tomaré en cuenta, ¿no? Y ahí salió el Virginia, y todos dijeron que sí, Estados Unidos, Virginia, y empezamos, ¿no? Con ese punto. Qué interesante, porque es una ciudad que uno no imaginaría. Yo he escuchado, bueno, nosotros ahora en Tomate vamos a empezar la de Chicago, que es uno de los settings oficiales de quinta edición, ¿no? Que ya han sacado, y histórico de Vampire, ¿no? Y obviamente uno conoce New York, etcétera, y también conoce, ¿no? Del ambiente que los roleros suelen rolearlo en ciudades grandes, ¿no? Digo, acá en Argentina
todos hemos jugado nuestra versión de Buenos Aires, alguno de Córdoba, alguno de Rosario, etcétera, de ciudades grandes. Lo mismo que debe suceder ahí en México. Pero en Estados Unidos, ¿no? El hecho de ambientar una en Virginia, ¿no? Me pareció curioso, porque es incluso un estado, por lo que tengo entendido, poco poblado. O sea que Exacto. Es muy interesante, como que le da otro sentimiento. Literalmente ellos fueron los que me contaron cómo es Virginia y me dijeron, no, es que en esta parte de la ciudad es muy poquito y nomás hay esto, y luego viajas por no sé cuánto para llegar al centro donde están las cosas bonitas y nuevas, y yo, ok, ustedes están ahora en el rincón de la ciudad, donde no hay cosas chidas y nuevas, ahí vamos a empezar la crónica. Y tú trabajas en una morgue, y tú trabajas en esto, y tú en aquello, y empecé, yo siempre trato de iniciar las crónicas con lo que dicen ellos. Yo ya no pongo esto de están todos en tal mansión o fueron convocados o no, ¿dónde estás tú ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu personaje? Descríbemelo, ¿cuál es su día a día? ¿Qué es lo que... Y empiezan a contarme su historia y de repente tocan a la puerta. ¿Y qué fue? O de repente te llegó una carta, o de repente un mensaje de texto, o en el antro una persona te está viendo y te está vigilando y ellos empiezan a moverse y ya los guío hacia el punto donde tienen que jugar. ¿Sí? Claro. Así que por eso, yo cuando dijeron Virginia del Oeste, dije, con lo que ustedes quieran, vamos para allá. ¿Sí? Súper interesante. Acá tenemos un comentario de SKCBA que dice, en mi caso siempre narré en Nashville, más que nada porque estaba en medio, pero lejos de los grandes focos de la camarilla y del Sabbat. Súper interesante también. Nunca se me habría ocurrido ahí. Nice. Y acá preguntan, ¿cuál es el oficio o trabajo más raro que haya tenido algún personaje vampiro de uno de sus jugadores? Muy buena pregunta, me encantó. El trabajo más raro de uno de los personajes en nuestras crónicas o nuestros. Mira, yo me acuerdo de, ahorita actualmente uno de los míos es algo bien raro. Es un alpinista. Alpinista. Wow. Sí. Y yo, ok, ¿y luego? No, pues me gusta subir montañas, y por eso me convirtió en vampiro. Y yo, ok. Trabajaré con eso, no te preocupes. Eso me acuerdo en la crónica actual. En crónicas viejas, si me das chancita, me acuerdo de algo. Yo en este momento me acuerdo de uno de los últimos personajes que yo jugué que me pareció un concepto re interesante que quería jugar hace un montón. Y lo pude jugar, por suerte. Fue como tachar algo en la bucket list, que fue en 20 aniversario. Lo narró un amigo, Santi, que también juega acá algunas campañas en Tomate. Que en uno de los libros posteriores salió específicamente para un mérito para los Tremere, que eran de una organización secreta dentro de los Tremere que se dedicaba a estudiar nigromancia, ¿no? Ok, sí. Que es algo súper prohibido para los Tremere, porque tiene una relación muy mala con los clanes que realmente estudian nigromancia. Sí, bastante. Como los Giovanni, ¿no? Bueno, cuestión que el mío era un Tremere especialista, ¿no? Una suerte de detective fantasma, ¿no? Resolvía misterios y en la camarilla tenía algún cierto tipo de respeto, ¿no? Por poder ayudar a resolver misterios con sus artes de Tremere, pero en realidad él estaba usando, además de un poquito de taumaturgia, que es lo que normalmente usan los Tremere, muchísima nigromancia, tipo, traía engañándolos. Claro, él decía, bueno, no se preocupen, voy a pensar sobre esto, y en realidad lo que hacía era conseguir un objeto de alguien que había muerto y traerlo para hablar y decirle, ¿quién te mató? ¿No? Sí, claro, muy buena, muy buena. Era muy interesante porque, claro, me dice Detective Fantasma, era Ángel, me dice acá en el chat. Sí, bueno. Ok, Hay mucho de Buffy de Vampire Slayer en las campañas de vampiro, aunque no parezca. Hay algo que a veces se da. Mira, sí. Ese comentario que acaba de decir Lito Play dice, yo pensé que lo más típico era un vampiro trabajando en una clínica de sangre. Te digo, ¿cuántas personas me han dicho ese oficio, según ellos, como vampiros? Cero. Es cierto. Cero. A mí nunca me han dicho alguien que trabaja en una clínica de sangre. Nunca. Y en quinta edición, así como comentario raro, te cambian la forma de comer. Ya no comes, un vampiro ya no come lo que comen anteriormente. O sea, no voy y muerdo al primer tipo que me encuentre. Ahora hay maneras de cazar, ¿sí? Ahora hay maneras de cazar y tipos de sangre diferentes. Exacto. Eso también fue muy, muy novedoso en quinta edición, ¿no? Las emociones que principalmente siente en su vida una persona influyen en su tipo de sangre, y mientras más potente, más, a puntos que realmente hay vampiros que se dedican a tratar de hacer que ciertas personas tengan ciertas experiencias constantemente,
para que su sangre sea de la El cosecha que sabor. ellos quieren, ¿no? Exactamente, muy interesante eso, muy Es forma muy muy, interesante. muy actualizada de alimentarte, Sí, difícil ahora para cazar, ahora sí tienes que narrar cómo te alimentas y todo el show, sí, pero, o sea, hablando de eso, hay un tipo de alimentación llamada bolsero, comes bolsas, chupas absolutamente. bolsas, que en 20 aniversario no era algo fácil, era un defecto comer Claro. de bolsa de sangre. Quinta edición te lo da como que hay un tipo de alimentación llamado bolsero, toman de bolsas, y nunca ningún jugador que ha escogido esa tomada me ha dicho trabajo en una clínica de sangre. Ninguno. Y yo así Absolutamente. como que es lo que menos espero, pero nunca me han dicho eso. No, y después he tenido muchos criminales, eso sí, es muy común los trasfondos de criminales, pero así raros, 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 he tenido un sacerdote, que he tenido dos sacerdotes, uno que he jugado yo y otro que ha jugado ¿Qué un clan? amigo. Eh, La sombra. no, pero casi, por cómo lo jugó, fue muy parecido, jugó un Kiasid. Ah, pues sí, es que ahí va. Nota interesante. Ahorita que Ah, comentaste, perdón, ahora que lo decís, creo que fue la sombra. Ahora no lo recuerdo. Me parece que estoy mezclando si, crónicas. si Pero fuera paran por ahí. si fuera cualquiera de los dos, eso es real, porque son Kiasit es descendiente de la sombra, pero Claro, sí, o sí. sea, pero lo interesante que acabas de mencionar, cuando dijo sacerdote, lo primero que pensé fue la sombra, porque tercera edición y 20 aniversario, si te hablaban de que los vampiros se burlaban de la iglesia, Sí, Sabbat, en la secta del Sabbat de los antagonistas, te decía, no, nosotros somos la iglesia. Y ellos hacían absolutamente. como misas, sus nombres eran arzobispos, obispos y cosas así. Y te dijiste sacerdote, dije, Totalmente. la clan La Sombra porque pertenecen a esa secta. Entonces, Totalmente, muy totalmente. normal, ¿sí? Muy típico, como quien diría. Y después, bueno, he tenido coleccionistas, por algo bastante interesante eso. Acá tenemos un comentario de SKCBA también que dice: yo tuve un Rapnos que se hacía pasar por gurú New Age y tenía su rebaño en su culto y era la manera de conocer la verdadera luz cuando se alimentaba en privado. He Ah, tenido en mis partidas suerte de líderes religiosos, así, sí. No con ese feeling específicamente, pero sí, sí lo he visto. como, o sea, Eh, como gurús, ¿no? claro, sí, como Ocultistas. gurús, cultistas, ese tipo de cosas, ¿no? Muy padre, muy genial. Es algo muy... También los he usado como NPCs que se alimentaban de esta forma. De hecho, Y también, ahora... me hiciste acordar un personaje mío así de cosas ok. que... Porque para los que no conozcan, el clan Ventru tiene que elegir una restricción en qué se alimenta. Tiene que elegir alimentarse, ¿no? De algo en particular, de un tipo de sangre en particular, ¿no? Como puede ser, no sé, veteranos de la guerra de Vietnam, ¿no? Para poner algo bien difícil. Exacto. Pero no se puede alimentar a la sangre de cualquier persona, ¿no? Uno de los más oscuros que jugué fue uno que se debía alimentar de sangre de enfermos terminales de cáncer, ¿no? Fue Ah, eso sí está terrible, interesante. terrible, pero muy interesante, ¿no? Porque empezó a... Tuvimos muy malos encuentros que nos dejaron muy dañados y yo necesitaba mucha sangre. Empezó a haber polémica en el ala de oncología de un hospital. Estos temas súper oscuros, ¿no? Pero bueno, jugados con cuidado, ¿no? Por supuesto. Porque pues había Este, gente mayor que sí, estaba. sí, 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 sí. Pero bueno, porque tenía una mortalidad altísima, o sea, superior a la gente que igual estaba enferma, pero estaba muriendo muy rápido. Y empezó a Ajá. generar suspicacia, lo manejó muy bien el narrador, ¿no? Como que en 3 o 4 días se había muerto de forma muy rara mucha gente. Es porque mis vampiros necesitaban mucha sangre porque había sido heridos muy mal. Ok. Entonces, cosas así interesantes, ¿no? De, de De personajes. elección Pero se puede hacer de. prácticamente cualquier cosa, se puede hacer como personaje de vampiro. Es muy Sí, libre el juego para sí, armar cualquier concepto. es que en sí no es difícil armarlo, es difícil como que crear otro diferente, ¿no? Llegas a un punto en que juegas personajes que son lo mismo cada cierto tiempo, y es porque pues esto de que puede Sí, hacer todo, así que es la idea de cómo acá sacar. Ahora, ay, bueno, hablando así, por ejemplo, ahorita que comentas tu vampiro, es algo que cambia en quinta edición, que te quitan el sistema de la sangre, claro, y sí. ya no tienes sangre. Y antes, cuando jugabas las ediciones anteriores, pues tú decías, gasto sangre y me curo, me hago esto, Sí, hago aquello. sí, sí. Y la nueva edición te dice, no, pero te da un nuevo rasgo que se llama ansia.
que es lo que Sí, te provocaría a ti. Depende sí. cuánta ansia o hambre tengas, pues vas a hacer el alimentarte de muchos humanos o pocos humanos. Y, En la vieja edición nosotros ajá, jugábamos con cuentas de vidrio rojo, ¿no? ajá, Cuentitas de vidrio rojo que tenemos un montón, compramos, son baratas de hecho, no sabía que eran baratas, pero cuando las compramos nos dimos cuenta, y las dábamos, o sea, en vez de anotar la sangre, la la tenían ponías, físicamente los jugadores. qué Entonces, cada padre. vez que lo gastaban, y era hermoso, ¿no? Tipo, el conseguir o el gastarlo, ¿no? Y el saber que si te quedaban 3 cuentitas, estabas ya, A punto de realmente, morirte sí. de hambre. Sí, aparte de entrar en un frenesí de hambre y acá dice, en el mundo de vampiros solo puedes crear vampiros o puedes ser uno de los sirvientes humanos, que se llaman Los ghouls. ghouls. Sí. Podés hacer eso o podés empezar con humanos. Yo hice varias campañas donde empezamos, varias crónicas, ahí dicen vampiro, ¿no? Donde empezamos con humanos, después fuimos ghouls, después fuimos vampiros, puedes empezar directo con vampiro o jugar con ghoul. Hay un montón de material para jugar todo eso. Sí, Fíjate, y qué difícil, ¿eh? Qué difícil para un narrador contarte una historia donde inicias como humano, te pasas a ghoul, luego te pasas a vampiro, con todo lo que te conlleva, cuánto tardó en planearlo. Mis respetos para sí, 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 te sí. tocó a ti narrarlo o a alguien más, pues muy, Sí, no. muy En ambos bien. casos lo jugué y Y lo narré. no, sí, o sea, En la es muy narración fue más pesado. fácil igual, porque fue en esta campaña esta crónica que te conté, que creo que fue fuera del aire, Ah, ya. empezamos con los personajes vampiros, por supuesto, y a determinado tiempo, como habían pasado muchos años y tenían mucha experiencia, los movimos a un segundo plano, como Ajá. NPCs, y jugamos con sus childs, que habían vivido, ¿no? En la anterior, Como en la anterior. humanos, como ghouls y como... Porque de vez en cuando lo que hacíamos cuando nos aburríamos de quizás de los personajes principales era hacer misiones con los ghouls de día. Sí, 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 muy Entonces, buena. que es una opción muy, muy divertida para narradores. Para poder jugar algo de día, decíamos, bueno, los ghouls de día tienen que hacer tal cosa, e iban todos juntos y ellos jugaban con sus ghouls, ¿no? Sí, Y entonces ya los conocíamos mucho cuando terminaron siendo vampiros esos ghouls. Eran ok. personajes muy metidos en la crónica, que todos conocían cómo eran y todo, ¿no? Pero sí, es algo habitual. Y ahora, hablando del hambre, que estábamos hablando de eso, es con dados. Te reemplazan los dados normales, dados rojos, ¿no? O de otro color te recomiendan, ¿no? Para distinguirlos, de hambre, que te pueden hacer que incluso algo extraño, ¿no? Sí, es Una, una tirada exitosa sea un éxito sucio. sucio, claro, Ajá. ¿no? Y un fallo es un fallo bestial. Y un fallo es un fallo bestial, sí. Y lo que provoca es que tu vampiro, la bestia, que sigue, como hemos comentado, es esto que tú peleas para que no salga, pues salió. En ese Absolutamente. momento, en esa acción, salió y te controló por un segundo. Depende ya lo que sea la tirada, pero es para eso. O sea, y es algo, un dato que metieron nuevo, muy curioso de que en cualquier momento tu bestia puede salir y hacer wow o hacer uff. Absolutamente. Todo depende, ¿no? Muy Y padre. algo muy, muy interesante es que, a diferencia de las viejas ediciones, donde vos te podías llenar de sangre, solo te podés quedar sin hambre en quinta edición matando. Sí, y Cosa matar que, te sí, provoca perder humanidad claro. y es un constante O sea, siempre vas remolino a de tener un caos hacia poquito de abajo. hambre, salvo que mates, que trae Exactamente. sus consecuencias. Lo cual es Ajá. una elección muy interesante esa, ¿no? También para evitar, ¿no? Capaz la sobrealimentación o el matar alegremente a humanos, ¿no? Y también evitarte que tus jugadores hagan ese tipo de cosas. De que, Sí, pues, ¿sabes qué? Pues lo mato. O sea, yo me acuerdo cuántos jugadores tuve en crónicas de antiguas que te decían, me voy a alimentar. Y yo, ¿cuánto tomas? Todo, lo mato. Y dejaban un cuerpo ahí tirado en medio de cualquier parte de la ciudad. sí. Y como tú me comentamos fuera del aire. O sea, ay, quiero seguir jugando, ya hizo algo malo, no voy a traer la camarilla que lo ataque y cosas así, mejor continuemos con la historia. Y en Claro, quinta edición te dicen, no, esto trae consecuencias. Si no es en la crónica, es en el personaje. Y vamos a darle. absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Yendo de vuelta al mundo de tinieblas y como para tocar un temita más antes de ir cerrando la charla, Eli, Sí. ¿qué juego que no hayas jugado, puede ser del viejo o del nuevo mundo de tinieblas, capaz leíste o viste que era y dijiste, yo quiero jugar esto y nunca lo jugué o lo jugué muy poco? Del viejo, Demonio en la caída. Demonio de la caída, yo comparto, es mi elección también. Siempre quise jugarlo y nunca se me dio Es con quién. súper Sí. interesante y uno de los menos jugados, de hecho. Y 2 veces empecé campañas, las 2 veces no pasó de 2 sesiones. mal Así show. que, Yo sí. nunca ni una tuve. Y la otra es Right.
Ah, sí, 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 sí. Espectro, no sé cómo se Sí, diga en la edición en español, espectro creo que pero es en español, sí. Right. Sí, esa es Donde correcta. es que, nota, o sea, la gente a lo mejor no lo conoce, pero los acabamos de mencionar, pues demonio, eres un demonio. Así que, pues, ¿qué vas a hacer, no? Y luego, la de Right, pues eres un fantasma. Estás muerto, eres un espíritu. Y es una crónica entera, una historia entera de cómo ser espíritu, cómo convivir con los humanos, a lo mejor ser esclavo de un Giovanni vampírico, o de un Garú, o de un mago, y es un montón de cosas, y es como tú sobrevivir. Y dije, ay, también quiero jugar eso, pero nunca se me dio. A mí bueno, Demon es una que me encantaría haber jugado. Que Ujú. por cierto, la versión del nuevo Mundo de Tinieblas es lo más loco y lo más difícil de entender que me pasó a mí. Tardé mucho tiempo en entender de qué hablaba. La de Para, Demon. sí, Ok, ok. porque los demonios dejan de ser demonios en el sentido de bíblico, como Ajá, lo es exactamente. en esto que hablabas vos, Eli, sino que pasan a ser hay una entidad en el nuevo Mundo de Tinieblas, ¿no? En el Chronicles of Darkness, que es el dios máquina, ¿no? Que es muy difícil de entender, por Ok. cierto, y va haciendo algo que se llama infraestructura, ¿no? Para ir modificando el mundo y adquiriendo poder. Entonces, de repente, manda a construir una torre que desde afuera se parece a una torre común y corriente de cualquier ciudad, Ajá. con un reloj, porque ese reloj va a influir a través de la infraestructura en que en esa hora que pongas ese reloj, que pase tal persona, va a pasar tal cosa que el dios máquina necesita que pase. Entonces los ángeles son seres sobrenaturales, medios robóticos, si se quiere, ¿no? Ok. Pensemos quizás en los agentes de Matrix, capaz, Ah, ya, como ya. Ya, ya sé algo cuál es. así, Sí, sí. que sirven a este dios máquina, ¿no? Y los demonios son ángeles que se escaparon a ese plan y ahora son independientes, ¿no? Es Ajá. muy volado, el más volado de todos los juegos, para mí, de las dos ediciones del Mundo de Tinieblas, siempre lo quise probar y también el que siempre quise probar también del nuevo Mundo de Tinieblas fue Geist de Sin Eaters, los comedores de pecados, ¿no? Ese Muy sí, tienes razón, interesante, nunca lo puedo jugar muy también. interesante, que es que uno es un humano normal que está relacionado a una suerte de espíritu, ¿no? Muy relacionado a algún tipo de pecado capital, ¿no? Y que se alimenta de esas energías, ¿no? Y hay como algo de detectivesco Sí. en ese juego que me encanta, ¿no? Me encanta un montón, jugaría un montón, ¿no? Siempre me quedo una cuenta pendiente con Mage, porque es un juego que para mí es muy complejo de narrar y Y de difícil jugar. de Sí, jugar. y O difícil de sea, jugar por la creatividad que requiere, ¿no? Es como que exactamente. uno tiene que combinar los poderes, no hay poderes ya prescritos tan claros como en otros juegos, sino que los tiene que combinar para hacer cosas y es medio difícil de improvisar. Pero Ajá. bueno, me quedó como cuentas pendientes del mundo de tinieblas que podríamos hablar horas y horas y horas De más. esto. Acá nos dicen que también que Braid jamás lo pudieron jugar acá. Ah, y por cierto, nos decían que las nuevas mecánicas de dados le parece una de las mejores cosas de quinta edición. Ese KCBA nos decía eso. Pero Ah, el bueno, ansia. sí, 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 Bueno, por ejemplo, hablando de nuevas mecánicas, o sea, nada más y rápido. sí, Nuevas mecánicas, tienes el ansia, que sí, acabamos de mencionar, el hambre, tienes la humanidad, cómo la vas a perder, sí, tienes daño emocional. sí, Y eso fue algo que cuando lo empecé a leer dije, no lo voy a poner todavía, va a ser muy difícil para un jugador entender un daño emocional. El, oye, te dijo algo, te humillaste y pues te ataca la fuerza de voluntad y te vas haciendo daño, ¿no? Y te quedas sin fuerza de voluntad de repente. claro, Y es un todos, pero ¿por qué? O sea, y mucha gente se lo leí y no entendieron. Y dije, lo voy a posponer, lo voy a seguir estudiando y cuando esté listo lo vuelvo a sacar, ¿no? sí, Y así es, está muy interesante. De sistemas raros están esos cambios muy de una a otra edición. Y no me imagino, porque no sé si sepas, ahí viene Hunter quinta edición, Werewolf quinta edición, sí, y tenemos muchas preguntas de ¿y qué vas a meter? Porque absolutamente. ya te dijeron qué van a quitar. Ya te dijimos qué vamos a quitar. Te falta ahora saber qué van a meter, porque es Absolutamente. como que la duda, ¿no? Absolutamente. Que de hecho eh, se ha modernizado también en muchos sentidos el mundo de tinieblas. Por ejemplo, hace muy poquito anunciaron que van a tener su equivalente a D&D Beyond. Van a tener su propia página donde De vas a página de poder, internet. claro, donde vas a poner un Nexus, ¿no? El World of Darkness Nexus, creo que se llama, Ajá. donde vas a poder crear los personajes ahí
cómo se crean, y ahora está popularizado D&D Beyond con D&D, ¿no? Y obviamente requeriría comprar los manuales de vuelta, probablemente. Espero que no, pero parece Espero que que sí. no. Para poder hacerlo, ¿no? Pero Es que lo que sí, deben de hacer es lo mismo que hace, es lo mismo que hace. Si quieres hacerlo bien, hazlo como igual, ¿no? Casi casi cópialo. O sea, haz la página que ahí puedan jugar, que puedan hacer todo, y que por favor ahí pon los manuales para que los compren, para que si no tengas que evitarte, no los obligues a comprarlos. Porque eso es algo como que claro, te viene mal. Porque tú ya lo tengo, lo tenía desde Modifius, lo tenía de no sé dónde. ¿Verdad? ¿Por qué lo voy a absolutamente. comprar de nuevo, no? Pero Absolutamente. sí, eso es algo, eso, la verdad, todo el mundo lo ha dicho, tardaron demasiado en sacarlo. Ya lo sacaste, gracias a Dios, pero tardaste bastante. Es cierto, es cierto. Pero bueno, en esa nota, si les parece, vamos cerrando la charla. Eli, recordanos dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales. Claro, bueno chicos, recuerden que pueden encontrarme como Eli Montelo, así como escribe Eli Montelo en Twitter, en lo que viene siendo Facebook, en el canal de Twitch y en el canal de YouTube, y en Instagram soy como Eli Montelo 01, por ahí por un error del nombre, pero ahí estamos para lo que necesiten. Recuerden que si me dejas anunciarlo, el próximo Sí. lunes vamos a hacer lo que es una cápsula, mis cápsulas se llaman Into the Night, donde hablaré del clan Salubri. Así que Muy interesante. el clan de los sanadores, el clan de los tres ojos, como se les conoce. Lo interesante es que quinta edición te los pone como unos, ¿cómo te lo digo? Como unos monjes Ujú. que curan todo lo que tocan. Y te entrega esta nueva edición con otros vampiros medio débiles y siguen siendo objetivo a cazar. Así que es algo nuevo para las crónicas. Súper interesante. Está muy Así que bueno, ahí muy, lo muy tienen. bueno. Vayan a verlo en el canal de Eli. Y ya saben, si necesitan un ratito para descansar, si estás aburrido y querés divertirte, vení acá y tómate 20. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias.